Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles 15 de mayo de 2024. Voy saludando a quienes nos acompañan en la mesa. Empiezo por Teresa Herrera, que está a distancia. Buen día, Teresa, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo están? Acá el viento se expresa en que a pesar de que estoy a 4 cuadras, siento el ruido del mar, aunque estoy arriba de la falda del cerro. Sí, sí. Alejá el micrófono de la ventana por si te golpea algún pingüino, ¿de acuerdo? Eso. Está. Hay sol, no hace tanto frío. Aunque no lo crean, no hace tanto frío. Seguimos. Desiree Pagliarini, buen día. Hola, buen día, gente, buen día a la audiencia. Y sí, felices miércoles pingüinescos. Sigo con Bruno Gili, ¿cómo te va? Muy bien, buenos días a todos. Y con Martín Moraes. Buen día, Emiliano. Vamos, tenemos un par de temas para discutir con ustedes. Un spot de campaña del precandidato nacionalista Álvaro Delgado generó críticas en el Frente Amplio y también dentro de la coalición de gobierno. Ese aviso fue emitido desde el domingo en la televisión abierta. Dura casi 5 minutos y consiste en un repaso de los logros del actual gobierno para luego referirse al segundo piso de transformaciones que Delgado promete para el caso de ser electo presidente. Al final, la pieza publicitaria invita a conocer el programa de gobierno en su sitio web. En 2019 los uruguayos eligieron cambiar. Y Uruguay cambió. ¡Arriba el Uruguay! ¡Arriba el Uruguay! Los blancos, los colorados, el Partido Independiente, el Partido de la Gente, Cabildo Abierto y los frentistas también. ¡Arriba el Uruguay! Varios dirigentes frente amplistas advirtieron que el spot viola la ley que regula la publicidad electoral, porque en su primer artículo esa norma dice: los partidos políticos podrán iniciar su publicidad electoral en medios de radiodifusión, televisión abierta, televisión para abonados y prensa escrita cuando falten solo 30 días para las elecciones internas. Hablando con La Diaria, el diputado Carlos Varela dijo que no solo Delgado, sino también el colorado Andrés Ojeda están violando esa ley, pero señaló que lo de Delgado es más evidente. Varela sostuvo que la Corte Electoral debería apercibir públicamente a Delgado. De todos modos reconoció que la ley tiene un problema, no establece sanciones para quienes la violan. Por su lado, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, apuntó a la financiación de la campaña de Delgado y al contenido del spot. Lo interesante sería saber cómo lo financian, ¿no? Yo creo que llegó el momento que los partidos publiquen spot de 4 minutos y medio y digan cómo los pagan. Un spot de 4 minutos y medio cada vez que lo producís sale más de 200.000 pesos. ¿Cómo lo pagan? Y luego el contenido. ¿Es lo que pasó en el gobierno actual? Cuando nosotros decimos que el gobierno vive en Narnia, vive en Narnia. La difusión del spot de Álvaro Delgado también provocó la reacción del senador Guido Manini Ríos. Después de verlo en televisión el domingo de noche, el líder de Cabildo Abierto habló de un despliegue casi obsceno de determinadas corrientes o sectores políticos que están haciendo una demostración de poder económico y de recursos que parecen casi infinitos y que se ven no solo en las propagandas de televisión, dijo, sino también en la calle y en las redes sociales. Desde la campaña de Delgado se respondió, por ejemplo, se dijo al diario El País que la pauta está enmarcada en la normativa, ya que se trata de publicidad del tipo call to action para que la gente conozca el programa de gobierno, lo descargue y sepa en qué está basado. Además se señaló que al tratarse de un spot extenso, se optó por pautarlo solo 2 días con solo 2 salidas por cada canal de televisión. En tanto, el senador Javier García dijo que los cuestionamientos del Frente Amplio son por su duración y no por su contenido. Afirmó que la izquierda trata de censurar y negó que el spot está infringiendo la ley. Bueno, varios de ustedes querían comentar este caso de estos días. ¿Ibas tú, Desiree, primero? Bueno, le iba a dejar al compañero acá que... No, adelante, por favor. Pero está, perfecto, empiezo. A mí me llamó poderosamente la atención cuando vi el spot la primera vez. Me pareció excesivamente largo. Creo que es un spot que... me animo a decir que si no estás muy enganchado en la política, capaz que ni lo bancás. O sea, lo podés llegar a sacar antes, porque tiene muchos datos, mucha información muy, muy rápida, mucho contenido en poco tiempo. Y aún así es mucho tiempo para lo que estamos acostumbrados en un spot. El fondo del tema, yo creo que ahí
ni siquiera me animo a entrar de si es real, no es real, quién considera que esto es así, porque claramente responde a una parte de la sociedad que entiende que todo eso pasó, que todo eso se hizo, que está bien, responde a un programa de gobierno y a un partido político que está promocionándose, o sea, es el sentido del spot. Ahora, no es el sentido así de la normativa que tenemos actualmente a nivel legislativo, en donde este tipo de spot no pueden pasarse. O sea, el Partido Nacional, yo escuché hablarlo a nuestro querido compañero Agustín Iturralde, que aproveché y le mando un abrazo. Capaz que no le va a gustar mucho mi posición hoy. Ex integrante de la tertulia. Estuvo hace poco, la semana pasada, en su nuevo rol, ¿no? Ahí va. Coordinador de los equipos técnicos de la campaña de Delgado. Diría un call to action, pero la realidad es que la normativa nunca especifica nada similar a un call to action. Siempre habla de actividad para participar en actividades. Siempre es como invitación a participar en actividades. Eso es lo que se tolera. Eso es lo que se tolera en este periodo según la norma, según ese artículo de la ley. Eso es el tipo de publicidad que se tolera, la que convoca las actividades habituales de los partidos. Exacto. Una cosa Entonces, un call to action para mí no es una invitación a una actividad a participar. Yo lo veo muy gris, por no decir negro. Me preocupa que este tipo de aprovechamientos se estén dando dentro dentro del marco jurídico. Por supuesto que tenemos un problema, y con esto termino acá, que no hay sanción. O sea, mantenemos el mismo problema. Y voy a lo siguiente. ¿Hasta cuándo vamos a esperar para terminar de votar en Cámara de Senadores el proyecto de ley de financiamiento político? Está claro que es hiper necesario. Seguimos, a ver. Ya lo tiró como para una segunda vuelta. Es que este caso da para tanto. Sí, tiene muchísimas. Vamos a tratar de enfocarlo por algunos de sus ángulos. Tiene muchísimas aristas. A mí, a priori, cuanto a contenido, no me molesta la longitud del mismo, más allá de los aspectos económicos. No me molesta porque si nos ponemos a pensarlo, de cierta manera te sale 2 veces por semana en horario pico, lo que en total te ponen un canal 9 minutos al aire. A mí me molesta mucho más, por ejemplo, la atomización de contenido que generan otros candidatos por otros tipos de medios, incluyendo la televisión, que lo que hacen es estar enviándote mensajes constantemente a lo largo de todo el día, de toda la semana, en todo momento. Si abrís el celular, si prendés la tele, si estás mirando un video en YouTube, entonces eso me molesta muchísimo más que 9 minutos al aire a lo largo de toda una semana. A ver, para. Sea claro. Sí. Diga, ¿de qué está hablando? Andrés Ojeda, por ejemplo. Ah, bueno. Por ejemplo, ¿no? Pero si nos ponemos a desagregar esto, y lo vemos por los distintos canales de difusión que tenemos al día de hoy, creo que no solo los candidatos, sino las listas y distintos actores políticos se están atomizando con contenido político, y esto se da también por el rol que juegan las redes sociales y los nuevos canales de comunicación en una campaña política. Aclaremos, eso se puede hacer. Sí. Eso no está regulado. Claro. Esa parte. Algunas son bastante explícitas. La de las redes, la de internet, esa es una cancha que no está regulada por la ley. Algunas son bastante explícitas. Yo estoy de acuerdo con Desiree. Creo que toda norma prohibitiva debe tener una sanción, porque si no es la nada misma. Si nosotros no prevemos una sanción para este tipo de cosas, no podemos ponerle los marcos legales suficientes como para cuestionar qué se hace y qué no. Y además, leyendo un poquito la norma, a mí me da la impresión de que es... Desiree lo decía, es muy gris y me parece que es muy estirada, ¿no? Esto, lo de Álvaro Delgado termina siendo muy border, porque es cierto, es un call to action, es cierto, en términos generales no está tanto tiempo al aire, pero nadie le pone plata para hacer publicidad a algo que al fin y al cabo no entienda que cumple con sus objetivos, y el objetivo de Álvaro Delgado es ser presidente. Para ser presidente tiene que obtener el sufragio. Entonces, si vamos hilachando indirectamente, sí, bueno, se puede considerar como publicidad electoral. Es un gran aviso de publicidad electoral, punto. Como son avisos de publicidad electoral los otros que se han estado pautando en las últimas semanas en televisión, en radio y en prensa, disfrazados de convocatoria a actos o lo que sea. De acuerdo, pero creo que este fue el más evidente por lejos. Son piezas publicitarias a las que se les cambia el final, se le pone un remate
que procura que esa pieza quede cubierta, entre comillas, por las excepciones que prevé la ley. Y el problema ahí es que el sistema político se vive haciendo trampa al solitario. Bueno. Es decir, Ese es un claro, tal cual. hacemos normas que sean convenientes para nosotros mismos y después vemos cómo podemos eludirlas, le dejamos el espacio necesario suficiente para hacerlo. Mirá lo que acabas de decir. Por un lado, se vota una ley ambigua. Y después todavía, al amparo de la ley ambigua, los propios políticos se ingenian para no cumplirla o para estar en el límite. Y encima no tiene sanción. No es algo, no sé, que sea muy saludable desde el punto de vista del comportamiento de los propios dirigentes políticos, pero quiero que hablen ustedes. A ver. No, a ver, hay como un tema de forma y un tema de sustancia. Yo creo que, en términos de forma, yo creo que efectivamente ese spot es un spot de campaña y viola la ley, ¿no? Yo, para el partido de la defensa de las leyes, como se definan, ¿no? Lo primero que tenían que hacer es respetar las leyes, porque si no es un lío. Así que yo creo que sí, y a mí me molesta más de eso, más que nada. Y este caso le tocó, a ver, uno si va para atrás puede encontrar eventos de este tipo múltiples. Muchas discusiones, porque a veces se usa el Estado, también te ponen spot del Estado, entonces agarran los entes públicos y te van poniendo publicidad y estás en el año electoral. Por eso ahora voy a la sustancia y más allá de la forma. O sea que la forma, sentar como la violo, la norma, es una práctica, y comparto lo que Martín decía, esta fue demasiado evidente, ¿no? Pero como son los demás. Pero yo creo que ahí hay un tema de sustancia en el fondo, que lo que hay que discutir también es, esa ley fue pensada, y además porque nos queda la reminiscencia del mundo analógico y el mundo de la televisión, digamos, ¿no? De los abierta. Yo no lo vi el spot directamente nunca, porque no miro casi televisión abierta, y por lo cual no me pasó por mi lugar que estaba mirándolo por ningún momento. Esa es otra afirmación fuerte que se acaba de escuchar. No lo vi, o sea, no lo sé, porque normalmente, salvo algunas veces en algún espacio del noticiero, no todo lo que dura, porque es demasiado largo para un noticiero, si no miro casi televisión abierta, por lo cual no lo llegué. Y supongo que le debe pasar a un montón de gente, en particular a la gente joven. Entonces, pero ahora de hecho está ocurriendo, porque en campaña estamos hace no sé cuánto, digamos, que está todo el mundo, ¿no? Ahora, si yo hablo de otra manera, si yo soy un candidato nuevo, que no es el caso de Delgado, obviamente, que no necesitaba hacer esto para que la gente sepa quién es que es candidato, pero yo soy un candidato nuevo, no es por defender y me quiero posicionar. ¿Cómo hago para hacer actividades y posicionarme? O sea, es todo un tema complejo, en donde ese término, que no sé por qué ahora se puso de moda, llamar a la acción, decirlo en inglés, no sé, porque no suena muy, no fue una respuesta muy, o sea, para que lo entiendan, no es por un tema de inglés, es un problema de un llamado, o sea, uno tiene que hacer una traducción de un término para entender qué quiere decir, pero bueno, eso de que uno puede convocar actividades vinculadas al partido político, pensado en términos de la televisión, porque todo el lío es porque salió en televisión. Sí. Si eso hubiese llevado por redes, creo que el lío no hubiese pasado. Porque no está tampoco está definido. Entonces somos como un poco somos un poco anacrónicos. Si no quiero usar términos psicológicos, viste que ahora si no te dicen que estoy acusando a la... Entonces, tengo la palabra, pero no la voy a decir porque después te dicen que estás abusando de los términos de las enfermedades mentales. Pero, digamos, tiene un componente que es contradictorio, vamos, ¿sí? Entonces, yo creo que hay que ir a la sustancia, digamos. Si uno, a mí me ha pasado estar en momentos electorales en otros países, sin más, ustedes fueron a Buenos Aires durante la campaña electoral. Buenos Aires estaba limpita, no había un cartel. Está muy claro dónde se hace la publicidad en los carteles públicos que estaban más o menos distribuidos. Había en Buenos Aires ciertas mayorías de unos que de otros, pero, o sea, si no te cuentan, yo era un turista que no entiendo qué pasa en Sudamérica, yo estaba en Buenos Aires y no sabía que había campaña electoral, ¿no? Y acá, toda esta semana, por un evento familiar, vino gente del exterior, familiares y amigos del exterior a una actividad, a un cumpleaños que teníamos en la familia, y les decía, ¿dónde llegué? No entendían nada, ¿no? Porque Montevideo es unos carteles por todo Montevideo, es un desastre. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que discutir el tema de fondo, que es un poco nuestra obsesión de 24 horas del día de la política, ¿no? Yo creo que es un tema, es casi se va, porque no tenemos muchos otros temas, hablar de eso, de fútbol, que hoy es un buen día para hablar de fútbol. Después del bolso, Bueno, vamos de a paso. Nos cuesta mucho, entonces es parte de nuestra idiosincrasia, pero lo que estaría bueno es que, a mí una cosa, y con esto termino, que a veces me molesta del mundo político, y lo he dicho más de una vez, porque me parece que a veces siento cuando nos responden que pensamos que somos bobos, o sea, que no nos damos cuenta de lo que nos están diciendo. O sea, más vale reconocer un error, más vale
asumir lo que hice y callarme la boca y bueno, y no digo nada, que tratarnos a todos de que somos personas que no entendemos lo que están hablando, o sea, como que nacimos abajo de una piedra y no entendemos lo que está ocurriendo. Sí, mira, sí, bueno, yo entiendo que la ley es así, lo estoy haciendo y bueno, me la jugué porque alguien decidió. Seguramente en esa mesa estuvieron discutiendo ahora si esto lo podían hacer o no, pero seguro, ¿no? Y decidieron que sí, sabiendo que era una zona gris. Pero Bien. bueno, me parece que hay que ir al tema de la sustancia de todo este tema, que es redefinir un poquitito qué son las campañas electorales en Uruguay, acortarlas en el tiempo y terminar estos periodos. Estamos 2 años de campaña electoral, lo cual es una locura, ¿no? Sí. Una locura. Bueno, Y lo Bruno cual ahí también abrió- implica una locura desde el punto de vista del dinero en juego, ¿no? Para un país como ese es otro- Uruguay, ese es otro gran Y- tema. para yo un no, país como el nuestro, que se esté destinando desde tanto tiempo antes de las elecciones esos volúmenes de recursos, una locura. por ejemplo, a pagar todos esos carteles de plástico que están colgados por la columna, Bruno ¿no? abrió, con el respeto a Teresa, que ya, perdón, Ay, Teresa, perdón, no me nos mates. olvidamos que esto- sí, no, sí. no, pero no me mates, pero comentario breve a lo que decía Bruno, abrió otro paraguas muy importante que es redefinir cómo hacemos campaña y la cultura de la campaña en Uruguay. Ese es otro gran temón. Teresa, ahora sí. Bueno, no solo Montevideo, no les cuento lo que es acá Maldonado. Carteles por todos lados también. Y la verdad que es preocupante, por ejemplo, todo el uso del plástico, ¿no? ¿Qué va a pasar después con eso? Yo acá en Maldonado, que además se cuida tan poco el tema de ecológico, que no tenemos ni siquiera residuos divididos en un departamento donde lo que significa el mar, ¿no? Y pienso en los pobres peces y en los pobres lobos y en las pobres tortugas y todo lo demás cuando termine la campaña, porque seguramente gran parte de todo ese plástico va a terminar ahí. Y bueno, y es vergonzoso, me parece que el ejemplo que dan los partidos políticos con estas cosas es lamentable. Yo coincido con el tema de que en realidad lo que tiene que pasar es que finalmente el sistema político vote una ley de partidos políticos que incluya el tema del financiamiento, el tema de las campañas, que no hagan trampas al solitario, porque esto que estamos hablando, ¿no? Digo, están claramente, yo no tengo ninguna duda que el spot de Delgado infringe la ley, no tengo ninguna duda, pero es obvio que sí. Pero la pregunta es, ellos mismos se votan una ley que no tiene sanciones. Así que de qué forma, sí infringe la ley, qué horrible, qué sé yo, como tantas cosas, ¿no? Digo, en Uruguay de que las leyes se infringen y no pasa nada. Lo lamentable es que quienes deberían predicar con el mayor ejemplo son quienes están realizando este tipo de acciones, ¿no? Y yo creo que sí, que es exagerado toda esta etapa, todo esto, la plata que se gasta. Yo pensaba, bueno, si esa plata la invirtiéramos en la pobreza infantil, capaz que se nos acaba el problema, ¿no? Claro, no es solo invertir plata, es tener una política pública adecuada, pero... entonces, no sé, yo creo que ahí le tiene que doler prendas a todo el mundo. Y le tiene que doler prendas al sistema político en general. Digo, que nosotros que nos enorgullecemos tanto de nuestra democracia. Bueno, pero esto es parte de ese proceso democrático que se supone que... Y bueno, y sintetizando, se gasta un montón de plata que se podría invertir en otra cosa. Se contamina el ambiente. Y nos meten en discusiones y en cosas que en realidad aportan a nuestro desarrollo, a nuestro avance como sociedad, etcétera. A mí me parece que no. Porque además estamos todos contestes, ya sé que no es el tema de hoy, pero que esto es una campaña con una pobreza franciscana. Esto que exhibe el spot de Delgado. ¿Y qué exhibe? Corte de cintas, cosas que se hicieron, discute con los otros acerca de, bueno, esto no lo hicimos, esto tampoco, porque no era gastar la plata de la gente. Bueno, mientras están gastando la plata de la gente también. Mirá, tenemos mensajes de oyentes, una cantidad. Y elijo que propone una pregunta incómoda. En el fondo, ¿a la gente realmente le importa si se viola o no la ley electoral? Dice Álvaro, en tiempos de posverdad, cuando muchas violaciones jurídicas se pasan a considerar como libertades, dudo
que haya demasiado juicio negativo en la opinión pública. Rinde mucho y está bien conceptuado eso de todo vale. Bueno, yo no coincido en este caso con el oyente, me parece que no todo vale, y más en un sistema político que como tiene sus pros, como tiene sus contras, en este caso tiene sus pros. En sus contras hablábamos de todas estas campañas que se hacen largas, que lleva mucho tiempo, que insume muchos recursos, etcétera. Pero la contracara positiva de esto es que es un sistema que se cuida, que se sanea, que está constantemente viendo que está mal y que no está mal y señalándolo. Y yo creo que en este caso se señala, y eso es, de alguna manera impregna también en la sociedad, porque se hace como una bajada de línea desde la dirigencia política hacia la sociedad. Y esto que decía Bruno, que también está relacionado, que el uruguayo de alguna manera consume mucha política porque no tenemos farándula. Entonces para mí lo más cercano a la farándula, para bien o para mal, a veces son los políticos. Mirá qué discusión interesante, claro, esa que abrió hace un rato. ¿Quién fue? Bruno, y ahora la sigue decir. La dejamos para otro día. Me parece interesante, pero nada, lo corto ahí, relacionándolo en que como somos bichos políticos que consumimos bastante política, creo que esto de alguna forma impregna en la sociedad. ¿Qué te parece a ti, Bruno, eso que consulta el oyente? No, yo creo que efectivamente, seguramente la mayoría de la ciudadanía ni se percató si estaba violándose o no. No sé si sabe. La verdad que cuando yo no lo vi esta vez, pero seguramente lo hubiese visto y no me hubiese acordado que estaba a la veda. O sea, porque a esta altura es muy confuso todo. Todos sabemos que estamos en campaña electoral. Entonces es muy confuso todo. Por eso me parece que tiene que ver con redefinir un poco temas más de fondos y efectivamente, como decía Teresa, pensar un poco un marco que incluya el financiamiento también y que sea mucho más claro sobre esto. Pero bueno, tampoco es muy controlable porque al final si hay partidos, si hay organizaciones, si hay actividad, cada uno, digamos, quiere desarrollarse, ¿no? O sea, es complicado. Pero yo supongo que sí, que la mayoría de la gente no tenía ni idea que estaba violándose o no la norma, y creo que tampoco le importará demasiado. ¿Le gustará o no le gustará el spot? ¿Estará de acuerdo o no está de acuerdo con ese spot y con todo lo demás que van a salir? Y en unos días se abre el 1 de junio y ahí tendrá todo el mundo que decidir si prende la tele o cambia canal y ya está, digamos, no pone streaming y se olvida del tema. Yo creo que si se mira la eficiencia de la eficiencia y la eficacia que tienen la inversión en televisión respecto a la captación de votos, yo no soy un experto ni tengo idea, es una intuición nada más, no sé qué tan eficiente es. Capaz que Teresa tiene sobre eso más medición o una evaluación más conceptual. Pero no sigamos abriendo ventanas. Yo quiero saber, por ejemplo, qué dicen los demás sobre esto que plantea el oyente, que se llama Alejandro, no Álvaro. Bueno, ¿qué dicen sobre esa inquietud? Parcialmente de acuerdo con Alejandro. Estoy también de acuerdo con decir, no creo que valga todo a la hora de hacer una campaña política, pero también es cierto, a la gente muy poco le importa si esto viola o no viola algún tipo de normativa. Al fin y al cabo todos tenemos un control en la mano, un celular en la otra, y si no nos gusta lo que está pasando en la tele, pues lo cambiamos o vamos a otro servicio que tenga menos publicidad. Y es interesantísimo ver lo que decía Bruno ahora. Espera. ¿Y Teresa qué dice? ¿A la gente Perdón, Tere. le preocupa o no le preocupa? Bueno, yo algo parecido dije recién cuando dije que en este país se violan muchas leyes, ¿no? Otras leyes que están votadas y no se implementan, o sea que en realidad me parece que no sé, digo, no diría que coincido totalmente, pero además también la gente. No es la gente. No, de acuerdo, pero el oyente tira esa posibilidad de que por esta vía se esté fomentando una tendencia que está en el mundo, ¿no? Claro, una tendencia que ya está, de que digo, todo la de un cierto desprecio a cierto tipo de leyes, reivindicar las libertades en lugar del cumplimiento de las normas, ¿no? Esa cosa de rebeldía, posverdad, todo ese cóctel mezclado, ¿no? El laissez-faire, querido, el famoso laissez-faire, digo, que no lo inventaron ahora, que viene hace mucho tiempo. El único tema que en esta sociedad líquida, como diría Bauman, ahora casi todo es admitido y casi todo vale. Y repito, lo grave es que quienes deberían dar el ejemplo no lo den. Bueno, ese es el tema. Volvemos a Martín. Bueno, nada, un par de cortitas nada más.
Me llamó la atención de parte de Bruno que diga y le haga énfasis a que tenemos que discutir los temas de fondo y caiga en la chicana de lo de mencionar a esto como un problema del Partido Nacional y el eslogan de defensores de las leyes. Si esto fuera un problema solo del Partido Nacional, no estaríamos diciendo que es un problema del sistema entero y que nos tenemos que dar una discusión sincera. Y si fuera solo un problema del Partido Nacional, no tendríamos que discutirlo como temas de fondo. Y en función de lo que se picó decía... acá entre Martín. La cara de decir es un poema. Y en función de lo que decía Teresa, a mí no me gusta entrar en el contenido, y mucho más si el contenido es de 5 minutos, pero me parece que al vecino de La Charqueada sí le importa el corte de cintas del puente que se inauguró ahí, a los vecinos del Cerro sí les importa el hospital que se inauguró en el Cerro, y a quienes van a usar el exfiltro también les importa, así que yo no sé si cuanto a contenido es tan desacertado, y lo decía decir al principio, hay un margen de la población que cree que esto es un relato correcto y se enorgullece muchísimo de los logros que se muestran ahí. Siguiendo con la línea de la discusión, a mí me llamó muchísimo la atención en función de la discusión parlamentaria que se está dando sobre la propuesta de la nueva ley de financiación de los partidos políticos, que estemos tan estancados en la discusión sobre si más minutos de televisión, menos minutos de televisión, si eso sale guita, no sale guitas. Al parecer son unos 40 millones de dólares. Y a mí me parece muy banal que se estén discutiendo estas cosas en estos términos, cuando en realidad lo que estamos viviendo al día de hoy es una época de TikTok, de Reels, de contenido de streaming, de otros canales de comunicación que al final le terminan sacando tiempo de consumo a los medios tradicionales, y que si aún le sacamos minutos de hora pico a los medios tradicionales, los terminamos socavando aún más en esta carrera, porque además tenemos que acordarnos que la discusión no solamente es si le sacamos minutos de tanda en hora pico a los grandes canales de televisión nacional, también se lo estamos sacando al canal 8 de Rivera, al canal local de Paso de los Toros, al de Sarandí del G. Bueno, ahí tenemos que ser muchísimo más responsables con esta discusión, y a mí me parece que nos terminamos enroscando solamente en más o menos minutos de televisión o más o menos minutos de publicidad en medios tradicionales de comunicación, por una cuestión que para mí es clave, y es que no hay cabezas jóvenes discutiendo esto en el Parlamento. No, pero pará, yo quiero hacer una mención ahí porque no me parece menor, la gente no tiene por qué saberlo porque nadie sigue la discusión parlamentaria a fondo, es imposible, incluso para los mismos parlamentarios, pero la realidad es que cuando se discutió esta normativa en diputados, en las comisiones, yo no estuve dentro de las comisiones, pero bueno, lo sé más o menos por los informes, se mostraba por distintos canales de televisión y por asociaciones independientes que el uruguayo en particular, o sea, el Uruguay, los uruguayos y las uruguayas tenemos una particularidad que no es común en el resto del mundo, que es que sí consumimos, de hecho consumimos mucho canal de televisión. O sea, hay una consumición particular en Uruguay de los canales de televisión que en otros lugares no pasa. Entonces sigue siendo, a pesar de que parecería que no, porque yo era una de las que creía lo mismo que vos, que sí tiene una dote importante de poder el tener minutos de publicidad en los canales tradicionales, en los medios tradicionales. Me imagino que sí, digo por eso último, porque si no duraría 2 horas y cuarto como duran los noticieros y está lleno de publicidad, o sea que yo me imagino que debe tener algún impacto. Vos estás fuera de esas estadísticas, Bruno. Yo en canal miro muy poco, pero nada más no tenés que verlo todo porque te lo repiten, o sea, el contenido, viste que arranca. Alguna vez que lo vi todo, me te lo arrancan. Pero no importa, es un tema. Pero sí, posiblemente debe haber algún impacto, pero bueno, tampoco creo que no sea un tema de fondo. De todos modos es claro que lo que dice Decir es cierto, y que además en realidad los picos de audiencia se dan en el primer tanque, es donde están los noticieros, ¿no? Es decir, la gente necesita ver cosas de su realidad, más un país como Uruguay, en el cual, si bien yo recién decía, no podemos decir toda la gente, hay segmentos, hay gente que le interesa la política, hay gente que no, y todo lo demás, pero igual el Uruguay es un país donde la proporción de gente a la cual le interesa la política, le interesa la realidad de lo que ocurre en su país y todo lo demás, es más alta que en otros países.
Por lo tanto, es bastante lógico que se den esos picos de audiencia en las horas que se dan, más allá de los trasvasamientos y los cambios que han habido a partir de la aparición de las redes, ¿no? Pero aún dentro de las redes, por algo hay propaganda política en las redes, justamente porque a la gente le interesa también. Si no, no estaría. No sé si vos querías comentar algo. Dale, ¿no? Nada, porque digo, esto me parece muy interesante, sobre todo porque es bajado a la política uruguaya y bajado a las particularidades en Uruguay. Pero hay una realidad que es que falta muchísimo por regular, falta muchísimo por a mí lo que me preocupa más de esto, y es lo que también plasmé en el Parlamento cuando se tocó votar esta normativa en diputados, es que hay lo que hay en juego detrás es el poderío monetario, económico. Entonces volvemos a esta cuestión de ¿quién puede hacer política? ¿Los que tienen grandes capitales o la política en realidad es accesible a todas las personas que tienen vocación de servicio? Este tipo de publicidad que le hace Álvaro Delgado, para mí bastante ilegítimamente, y no es un tema con el Partido Nacional, ni con el contenido, reitero, es un tema de enmarcamiento de la normativa que hay actualmente, por más que no tenga sanción. Es mostrar un poderío económico sobre otro tipo de campañas que no tienen acceso a esa misma posibilidad. Entonces, a mí me preocupa cuando el dinero empieza a jugar un rol exageradamente importante dentro del quehacer político. Eso es lo que creo que también está más de fondo, y por eso me sigue preocupando y muchísimo que esta normativa del proyecto de financiamiento de los partidos siga sin salir a fondo, porque lo recuerdo, Emiliano, me acuerdo que estábamos en una tertulia y vos lo especificabas bien de la normativa, pero entre otras cosas determina y regula la transparencia, la contabilidad, la forma en que te donan, quiénes te pueden donar y quiénes no te pueden donar. O sea, es una cuestión muy amplia. Entonces, ¿puedo hacer una pequeña interrupción? Esos son sus talentos y virtudes. Bueno, polémico. Bueno. Polémico, totalmente. Vamos completando por hoy este abordaje. Tengo la impresión de que nos va a ocupar en otras tertulias también, pero dale. No, a ver, a mí también me parte los ojos ver el despliegue de herramientas no solo publicitarias en medios masivos de comunicación, sino también en calle, cartelería, en estructura, en herramientas de militancia, etcétera, que tienen algunas campañas. Y sí, comparto con Desiree, es preocupante no saber de dónde sale esa plata. Primero porque nuestro sistema es bastante permeable a que entre guita de todo tipo y color. Y segundo, que es lo que en realidad más me preocupa, porque al fin y al cabo no me gustaría entender que la financiación de los candidatos o de los partidos políticos termine funcionando como una inversión para empresarios privados y no como un aporte a ideas o creencias o una visión de país. Sí, no, creo que sobre eso hay un acuerdo en general de los tertulianos sobre ese tema. No hay mucho para agregar, no estamos todos de acuerdo que necesitamos una ley de partido y una ley de contabilidad de los partidos que hoy no existe, y que existe pero que es incompleta y es bastante poco transparente, y bueno, genera todo este tipo de situaciones que son opacas, ¿no?, respecto a las capacidades, digamos. Te puedo dar una lista larga de temas que uno podría cuestionar de todos los partidos, no era que yo cuando te puse el ejemplo nomás era porque era bastante jocoso dado el lema del partido, y era el caso de Era Delgado, pero bueno, en otros casos le toca a otro. También ha habido acusaciones a otros partidos que desde el gobierno hacen cosas que son para candidatear, sino para que tenía que ver con la gestión. O sea, es un tema largo. De hecho, a ver, en Uruguay, vamos dejando dos cosas. O sea, en Uruguay uno podría asumir que casi que el Frente arrancó su campaña electoral el día que perdió las elecciones. Y la calle ya está haciendo la del 2029. O sea que, digamos que el Uruguay vive permanentemente así y es parte de nuestra esencia. Pero bueno, deberíamos tratar de asumir que eso es así, es parte de nuestra idiosincrasia. A ver si le ponemos un poquito de contexto, de que no sea una locura y que no sea que no haya un mal uso de fondos y de los recursos públicos y privados no bien llegados al mundo de la política. Creo que debemos un pequeño debate, pero bueno. Seguimos, vamos a otro tema en la agenda nacional en la segunda parte de la tertulia.